la delegación. O sea, si es un servicio público, eventualmente puede ser delegado. Una concesión. Pero no necesariamente la figura de concesión. La concesión es una de las figuras, pero en definitiva es la delegación. A través de alguna es la delegación, porque el servicio público le corresponde al Estado. Pero toda delegación tiene que hacerse en base a ciertas normas y sobre todo a ciertos preceptos o índices de calidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el servicio público, no importa quién lo preste, si es que es del privado o si es que es del Estado, el servicio público tiene que tener una calidad determinada, porque caso contrario, el Estado siempre va a ser responsable. Entonces, en el supuesto de que se creara un esquema regulatorio para que decir, bueno, a partir de ahora, los medios de comunicación van a tener la delegación para que puedan informar y circular información bajo estos parámetros. Pero si es que el ciudadano es afectado, y ya vemos que al gobierno nunca le faltan buenos samaritanos que quieran firmar denuncias a nombre del Estado. Si es que el ciudadano es afectado, entonces el responsable es del Estado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ante las pretensiones del presidente de la República por sentirse ofendido, pudo haber ido contra el Universo. Pero si es que es un servicio público el que estaba prestando el Universo, entonces el Estado... El último responsable al final es el Estado. El último responsable es el Estado. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 85, cuando habla sobre políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana? Dice, la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones. Se regularán, es decir, al ser un servicio público es regulado, ¿no es cierto? Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivo el buen vivir y todos los derechos y se formularán a partir del principio de solidaridad, sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular. Cuando los efectos amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación de servicio deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. Bueno, pero es que en la aplicación de lo que usted acaba de leer, podrían decir, oigan, ustedes no están cumpliendo. Exactamente. Y entonces está cerrado el medio. Exactamente. Entonces vemos que no es un tema que hay que especular mucho. La Constitución prevé cuál es el tratamiento a los servicios públicos. Fíjese que en el artículo 11, ese mismo artículo que ha sido vulnerado reiteradamente y por la Ley Orgánica de Comunicación, porque recordemos que en el ejercicio de los derechos establecidos en el artículo 11 de la Constitución, dice, por ejemplo, que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de derechos ni de garantías constitucionales. Ese principio ha sido violado por la Ley Orgánica de Comunicación, ¿no es cierto? Bueno, en ese mismo artículo... La Corte Constitucional no lo ha tomado en cuenta. Exacto, o sea, se ha hecho de la vista gorda para poder dar el fallo que complazca al gobierno. Pero digo, ese mismo artículo que la ley viola, el artículo 11, en su numeral 9, dice: el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados de la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones u omisiones de sus funciones. Es decir, ese mismo artículo que viola la ley, ahora ellos lo utilizan con esta declaratoria de servicio público justamente para decir el Estado va a perseguir a quien no cumpla con su responsabilidad de manejar un servicio público. Es decir, solamente por extraer dos principios que establece la Constitución, principios de los servicios públicos, ¿cómo se va a garantizar la uniformidad, por ejemplo, de la comunicación? ¿Quién la va a garantizar? ¿Cómo se va a garantizar la calidad de la comunicación? ¿Quién la va a garantizar? Y lo que dice a continuación, el 315, el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de gestores estratégicos y para la prestación de servicios públicos. Es decir, habría que crear empresas públicas para la prestación del servicio público de comunicación, ¿no es cierto? Pero ya están. Y existen medios de comunicación, pero ¿en qué estatus quedan los medios privados y comunitarios que no son empresas públicas? ¿Cómo van a homogenizarse el tema? Entonces dice: las empresas públicas estarán bajo regulación y el control específico de los organismos pertinentes de acuerdo a la ley, funcionarán como sociedades de derecho público con personalidad jurídica autonómica y financiera, y los excedentes podrán destinarse a y la ley determinará la participación de las empresas públicas en empresas mixtas. Es decir, aquí es donde se establece lo de la delegación. En la prestación, dice, se podrá delegarse la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios públicos. Entonces, nuevamente, si es que se declara como servicio público la comunicación, vamos a tener un Estado que por delegación y bajo ciertas normas y parámetros que respeten los principios constitucionales, los que acabo de mencionar, entre otros, por ejemplo, el de la uniformidad, va a determinar la forma como se va a prestar ese servicio público. Entonces, no estamos frente a un tema menor, Francisco. Estamos frente a una desnaturalización misma
de la comunicación que por esencia es una expresión de una libertad fundamental del ser humano, que es la libertad de expresarse, la libertad de expresar sus opiniones, sus creencias. Entonces yo puedo, ahora con las nuevas tecnologías incluso, poner mi propio medio de comunicación, porque el ciudadano común y corriente dejó de ser ya un simple consumidor de información. Pero también ya está regulado esa opción. Y se convierte, y se lo va a terminar de regular con la ley de comunicación. Entonces se convierte en un productor de información y de opinión permanente, diario. Las redes sociales, por ejemplo, las redes sociales convierten al ciudadano común y corriente no solamente en un circulador de información, sino un opinador. Entonces hay opinión e información en las redes sociales. Eso significa entonces que nosotros también, de aquí a corto plazo, deberemos ser regulados. ¿Por qué? Porque el objeto de nuestra participación en esas redes sociales es difundir información y opinión. Por lo tanto, al ser considerado un servicio público, nos van a decir, más allá de que el ciberespacio no tenga, el Estado no tenga jurisdicción sobre el ciberespacio, pero usted está haciendo un ejercicio de un derecho que está considerado como un servicio público y por lo tanto pues no puede usted hacer lo que le venga en gana. Entonces yo creo que eso es lo que hay que advertir a la gente para que la gente entienda lo que se está vulnerando y pueda defender adecuadamente estas decisiones que son absolutamente atrabiliares.